Gente, bienvenidos todos al primer episodio de Arena Hispana. Para nada hemos tenido ningunos problemas técnicos antes de comenzar. Eso son imaginaciones vuestras. Y nada, deciros que este es el primer episodio de un podcast muy chulo de habla hispana. Creo que es el primer podcast de habla hispana, si no me equivoco. Está presentado tanto por mí como por Violeta, que lo tengo aquí a mi lado. Preséntese, Violeta. Gusto. Y pues nada, deciros que estamos ahora mismo en directo y obviamente esto también se va a subir luego en diferido en YouTube. Lo vais a tener en dos partes. La primera parte va a estar en mi canal, en el canal de Necos, y la segunda en el canal de Violeta. Tendréis, como siempre, todos los enlaces en el mensaje fijado y en la descripción del vídeo para que podáis acceder. Y también de los invitados que ahora vais a ver y daremos paso a que se presenten. Dicho esto, no sé si quieres decir algo más, Violeta, antes de comenzar. No, empecemos. Empecemos. Pues gente, tenemos aquí a los invitados, Giselle, Ralter, Bruli y Tony. Bienvenidos a todo el mundo. Hola, muchas gracias. Saludos, colegas, finalistas, ¿cómo están? Vale, pues si queréis, os dejamos un ratito para que os presentéis a la gente, por si no os conoce el resto de la comunidad o lo que sea, ¿vale? Porque al fin y al cabo es mucha gente lo que os estará viendo. Y pues eso, vamos si queréis en orden un poquito, ¿vale? Primero Giselle, luego Ralter, Bruli y Tony. Giselle, te toca la primera, lo siento. Ni modo, tocaba. Y antes de que comencéis, deciros que luego, o sea, en las preguntas que hagamos, si queréis ir un poquito más caótico, hacedlo, ¿vale? Sentido libre de interrumpir al otro, mientras que no lo interrumpáis de mala, ¿sabes? Podéis intervenir y dar vuestra opinión sin problema. Dicho esto, pues, Giselle, por favor, preséntese. Hola a todos, soy Giselle González, tengo 23 años, soy de México, soy creadora de contenido y streamer en Twitch desde hace 5 años y soy pues partner de Embark desde febrero de este año. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí, por supuesto. Gracias. Buenas tardes, me llamo Ralter Sama. Muchas gracias por invitarme. Soy un streamer pequeño de The Finals y otros juegos random de terror. También aparezco por ahí con edits todos pedorros en TikTok y YouTube. Y de vez en cuando hablo como loquendo. Buenas tardes. Increíble. Me faltó el detalle de furro. Increíble. Sí, furro por es furro, Cabe recalcar. Es furro, eso es lo más importante. Lo importante. De ahí que tengas lo de invitado furro. Eres el único, lo saben. Preguntan en el chat, ¿la loba es hombre? Bro, la estás escuchando. Yo tengo mis dudas todavía, ¿eh? Yo todavía tengo mis dudas. Hoy en día. Qué maravilla. Vale, pues Bruli, si quieres presentarte tú. Bueno, claro, sí. Saludos a todos los concursantes finalistas que andan ahí en el chat, en todas las comunidades. Antes que nada, no te sientas mal, Necos, pero es Broily, no Bruli, es Broily. Por eso Broily, perdón, te pido Ili. disculpas. Sí, no, tranquilo. Por eso lo corté, que digan Ili, porque desde siempre se le ha hecho dificilísimo a la gente decir Broily, pero bueno, es Ili. Y nada, soy youtuber. Aunque no me gusta decir que soy youtuber, pero por definición ya lo soy. También streamer de The Finals y soy de la República Dominicana, para el que esté interesado en saber. Que va. Encantado, Excelente Bruli. Gracias. Me va a costar, ¿eh? Y ahora para adelante, Ili, tranquilo. Por eso Ili, te digo Ili, vale. Sí, vale, sí. Ili. Ok. Vale, pues Tony. Ay, no, por favor, no estudié. Bueno, yo soy Tony, me conocen mucho como Tony Soup o Tony Sopas tanto en mis streams como en los videos. Yo soy el que hace más que nada los videos de lore de The Finals, que me encanta bastante el juego. Le tengo todo el lore así implantado en la cabeza, tal cual. Entonces, pues nada, yo empecé hace como un año y medio más o menos, y pues nada, dándole para adelante. Poco a poco se va subiendo. De hecho, esto, bueno, lo hablamos por privado y demás. Pero bueno, deciros a la gente, a vosotros, a los espectadores que estéis viendo este podcast, que le hemos traído especialmente porque creo que es de las pocas personas de habla hispana que se está dedicando al lore de The Final. Y creo que es un apartado bastante chulo y que se puede exprimir mucho, la verdad. Claro, y de hecho ya ando preparando el video resumiendo la temporada anterior y empezando con un poquito de la nueva esta, ¿eh? Así que estén atentos. Ahí tenéis, señores. Tendréis los enlaces de la descripción de todo el mundo. Vale, claro, pues,
si queréis, empezamos ya con la primera preguntita. Tengo yo aquí un listado de preguntas, pero bueno, supongo que no las responderemos todas, no pasa nada. Ey, pero faltan ustedes de presentarse. Sí, los maestros. Sí, ¿qué pasó? Vale, pues. Violeta, preséntate tú, que estás primera. Bueno. Te hablo mucho ya. No, pues. Vale, está bien. Mi nombre es Violeta. Claramente no tuve mucha creatividad con mi nombre, por eso en todas mis redes apareció como solo soy Violeta. Juego The Finals desde hace bastante y soy creadora de contenido de, pues más que todo, shooters. Pero The Finals tiene un lugar especial en mi corazón. Y... ¿qué más les puedo decir? Me falta tocar pasto a veces. Pero... pero disfruto muchísimo hacer esto y aquí estamos. ¿Qué es esa cosa, güey? Literal, ¿qué es pasto? Eso no se dice. No. Que vive Pero en aquí ciudad estamos. desértica. Una cosa que muchos dicen, pero ¿por qué juegas en Europa y demás? Bueno, soy de Colombia, pero hace aproximadamente 3 años vivo aquí en Francia y por eso pues es la una de mayo. Increíble. Efectivamente. De hecho, está muy bien porque tiene la misma franja horaria que yo, entonces podemos coordinarnos mucho Por eso. mejor en ese sentido. Por eso. Doy gracias, la Es verdad. mucho más fácil, sí. Sí, Ahora, Eni. Vale, pues yo soy Enecos, un humilde servidor. Llevo cubriendo The Final desde la Season 1, básicamente. Me gusta mucho la creación de contenido y la edición de vídeo. Me dedico a ello, de hecho. Y pues nada, eso, me puse a empezar a hacer algún vídeo así, el de Final. Me empezaron a conocer como la persona que hacía las notas de parche en YouTube. Y a raíz de eso, pues bueno, he empezado a cambiar mucho el canal. Ahora hago como videoensayos y algunos vídeos así como dando la chapa un poco, con mi opinión. y pues nada, la verdad que ha subido muchísimo mi canal y estoy súper agradecido a todo el mundo, la verdad. Y ¡Bravo! gracias. Gracias. Vale, pues con esto estamos ya todos presentados, incluyendo los presentadores. Vamos con las primeras preguntitas. La primera, no os preocupéis, es muy chill, ¿vale? Es un poco para conoceros así, entre comillas, ¿vale? Y lo dicho, responded un poco como salga en gana, rollo. Incluso si alguna pregunta no queréis responderla por lo que sea, pues no hace falta que la... No sintáis obligados, básicamente. Que al final Vale, es una pues conversación entre nosotros, como si estuviéramos Claro. de panas un día más. Creo que no es un interrogatorio, no os preocupéis. No hay una respuesta mala. Fue el furro, él se lo robó, lo juro. Ahora, Él se robó el cobro. ahí decía gratis. No, él Porque se la robó el respuesta cobro. mala, 5 euros. Híjole. A huevos. Sí, claro. Vale, pues la primera preguntilla es ¿cómo conocisteis el juego y qué os llevó, si queréis decirlo, qué os llevó a la creación de contenido del The Final? ¿Cómo empezasteis a jugar? Bueno, yo conocí el juego porque creo que tuvo bastante, o sea, como bastante, ¿cómo se dice? Promocional en redes, o sea, creo que sí estuvo como el hype muy intenso cuando iba a salir el juego y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Vi que muchos creadores también, pues grandes en su momento en la beta, lo jugaron y la verdad es que a mí en lo personal al principio no me llamaba tanto la atención, o sea, porque yo estaba como enfocada en otro juego y como que no me llamaba la atención, pero después dije, le voy a dar una oportunidad. Voy a ver qué tal, voy a ver cómo está y si me gusta. Y la verdad es que a partir de la primera vez que lo probé, o sea, creo yo que The Finals al inicio es como un poco complicado de entender las mecánicas y todo porque siento que es diferente a lo que normalmente conocemos. Pero, no sé, como que le di la oportunidad, le di el tiempo para entenderle, para aprender y ya, a partir de ahí... De plano ya no lo quise dejar. Y realmente yo no era como tal creadora de contenido de The Finals, yo era como un poquito más variado, pero tuve una temporada en la que dije, a ver, ya, voy a dedicarle porque realmente es un juego que me gusta. O sea, realmente es un juego que sí me llama la atención y creo que tiene mucho futuro. Entonces dije, le voy a crear contenido para que siga creciendo.
Si escucharon un poquito raro a Giselle, es porque estoy intentando que suene mejor el sonido, ¿vale? Entonces, como estaba ajustando cositas por un momento, Giselle se escuchó así, ¡guau! Y luego ya se escuchó Oh bajito. my God. También sí te dan Pero sí me cuenta, no escuché. Sí, te escuchaste, solamente que en un momento se sube un poquito el sonido. Es más que todo que puedo como controlar un poco lo que es la cancelación de sonido de cada personita y demás. Entonces estaba intentando ajustar porque tú sabes si se escucha como mucho ruido y demás, para que se escuche mejor. Pero pues, no se preocupe. Ok. Vale, pues no sé si alguien quiere, o bueno, si quieres continuar tú, Ralter, o queréis en general. Bueno. Se puso sonrojado y todo. Eso es un rojo. La verdad está medio chistosa la forma en la que yo conocí el juego, porque yo en principio el juego lo había descubierto por un youtuber que no sé si puedo mencionar. Adelante, si Sí, quieres. en principio sí, claro. Él es o sea, lo conocí porque de parte de Snorux, que es un youtuber de Counter. Le hizo videos probando la beta y después las hizo uno que sí se me hizo muy chido el juego, pero en ese tiempo tenía una computadora del gobierno, entonces Pero pues, literalmente no o de forma literalmente, metafórica. pero era una compu muy mala, pues. Qué maravilla. Entonces no, ni en broma lo podría jugar. Ya después, en la Season 2, varios amigos me decían, pruébalo, está chido. Pero yo decía, no, es que sí se ve bien tryhard. Y nunca lo probé por eso mismo. Y ya fue hasta un tiempecito después, durante la Season 2. Ralter no te había visto bien. Dios santo. Ya tiempo después, una streamer que conocí, pues también de repente empezó a jugar ese juego. Y pues dije, le voy a dar una oportunidad. Y sí me enganchó feo. O sea, así de que no jugaba otra cosa así a diario. y al momento, en el stream de ella me decían, oye, este vato es bien chido porque es streamer o algo así. Y a partir de ese tipo de comentarios dicen, no, pues yo también voy a empezar a hacer streams de esto. O sea que poco a poco te fueron como motivando, ¿no? Entonces, Sí. qué bueno. Qué Pero chulo. o sea, a mí me hace gracia que yo decía, no, ese juego se ve muy tryhard, no. Me voy a desesperar, pero... me desespero, pero aquí ando disfrutando. Ya, yo creo que todos Tú y todo. Sí, no hay Sí. forma de Es que normal. no se desespere, sí. Sí. Vale, pues Bruli, Bueno, ¿qué nos cuentas? A ver, el juego, ¿cómo lo consiguió el juego? Yo sé que vi el primer trailer, el teaser trailer que lanzó Embark, que creo, si no me equivoco, que ya no existe, por lo menos no en el canal oficial de Embark, pero si recuerdan ese trailer donde había una Vespa y un convertible rojo en Mónaco, Sí. no sé si lo recuerdan, pero ese fue el primer trailer que yo vi y desde ese entonces me llamó mucho la atención el juego y más aún cuando descubrí que eran ex desarrolladores de Battlefield que estaban trabajando en el juego. Y por la destrucción y todo eso que enseñaron en el trailer fue que como que me llamó la atención, le di seguimiento y bueno, desde las betas en consola lo vengo jugando, pero no empecé a crear contenido del juego hasta la tercera temporada. Y no sé por qué, simplemente esperé hasta la Sin tercera más. temporada y empecé ahí, pero sí, el juego lo vengo siguiendo desde que se anunció, básicamente. Pero, ¿jugaste entonces a las betas A las abiertas betas de o las cerradas? consolas, creo que las abiertas, porque creo que en consola no tuvimos cerradas. O no, No sé me si acuerdo. tuvimos, pero sí, yo jugué en consola las betas y desde entonces vengo jugando, pero creando contenido desde la tercera temporada. Y yo creo que tengo buen ojo para los juegos. Y cuando vi cómo se veía, la jugabilidad, las skins que mostraron al principio, la destrucción fue lo que más me llamó la atención. Desde ese entonces le vengo siguiendo el paso al juego hasta el día de hoy. La verdad que descubriste una joyita, ¿eh? Yo creo que sí. Y eso, Sí, sí. que yo creo que soy el que más ha promocionado este juego. Yo en aquel entonces jugaba mucho Warzone. Y siempre lo cuento ahí en directo, cuando estoy en directo, que tenía un grupo como de algunos 20, 25 gamers jugando ahí Warzone y ninguno me hizo caso. Hasta el día de hoy. Yo creo que quizás 2 se pasaron, pero le vengo dando promoción al juego, que es un juego que se ve bien, que la destrucción, que eso, que el otro, pero nadie me hace caso, así que yo creo que eso fue lo que me llevó a hacer contenido en la tercera temporada, a ver si alcanzaba más gente.
Yo a veces pienso que nosotros a veces somos como una especie de secta, porque al menos a mí me pasa, igual que a ti, vaya, que recomiendo The Finals a todo el mundo. Es horrible. O sea, incluso gente que dice, es que no me gustan los shooters, pero tú has jugado al The Final. Insistir un poquito. Probar esto, te juro que te va a gustar. Así, Claro, literal. la primera es gratis, no te preocupes. ¿Sabes? Vas insistiendo así y al final, pues, alguno cae. Siempre acaba cayendo. Tarde o temprano. Sí. Y sí. Vale, pues Tony, ¿qué nos cuentas? Uy, bueno, yo me acuerdo que yo me topé el tráiler, me lo topé igual, creo que fue igual que él, me lo topé así en YouTube, me topé el tráiler y yo me acuerdo perfectamente que desde que vi el tráiler me enamoré, yo me enamoré de ver todo lo que vi, me enamoré, venía de varios shooters, bueno, shooters más que nada, yo venía de varios shooters y todo, pero pues ese juego lo vi y dije, wow, o sea, ese juego se ve precioso. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba acá en una compañía de pizzería, no voy a decir nombres, pero pues una pizzería. Y yo me acuerdo que cuando salió la beta, yo fui de que le dije a mi gerente, oye, ¿sabes qué? Voy a faltar hoy, ni me esperes, o sea, ni me esperes, la verdad. Ya me dijo, ¿por qué? Le mandé el juego y él me dijo, él mandé el trailer y me dijo, no, basta con madre. Sí, falta, no hay pedo. Quisiera yo haber faltado también. Entonces yo me acuerdo que ya empecé a jugarlo y todo. Desde la beta lo jugué, me enamoré. Invité a mis amigos, jugamos todos y yo como fue el juego que me encantó, yo me rushé todo el pase, quise conseguir todo lo gratuito, tanto del pase, los desafíos. Claro, no pude rankear ni nada porque en ese entonces mi compu se estaba muriendo la fuente de poder, entonces yo me acuerdo que cuando salió en la temporada 1, en la temporada 2, cuando entrabas a torneos, se trababa bastante el juego, entonces yo no pude conseguir nada de rankeds. Pero sí, me acuerdo que empecé a jugar y luego yo una vez que se acabó la beta, yo estaba como, quiero más, güey, esto es adicción, esto es adictivo, necesito esto más, necesito esto más, o sea, yo me sentía, ya saben qué palabra, ¿no? Me sentía así como adicto. Entonces de cuenta que yo estaba, espera, o sea, algo, o sea, el anuncio, un tráiler, algo más. Y yo me acuerdo que no me acuerdo si fue en los Game Awards sí, creo que fue en los Game Awards, fue cuando salió, estaba trabajando y estaba en la temporada de que esta pizzería pone todas las pizzas como, para decirlo en general en precio dólar, como a $5. Entonces ponía todas las pizzas con todos los ingredientes, quizás $5. Y yo me acuerdo que cuando trabajaba en la pizzería estaba bien jodido porque yo era el único cocinero, entonces me aventaba todas las pizzas yo solo y yo le dije a mi gerente, ¿sabes qué? Voy a poner el evento en la tele. Me dejó ponerla, yo lo estaba viendo mientras hacía las pizzas. Y donde vi el tráiler dije, no mames, güey. Dije, no, tengo que llegar a jugar ya, porque luego se acabó el tráiler y decía, jugar ya. Ya, pues se cuenta que se acabó el juego. Y tú como, no puedo. Perdón, y yo en chinga, dije, ¿sabes qué? Ya, la verga. Acabar las pizzas. Las de empezarse de volada ya no me importaba ni cómo salieran, ya si estaban chuecas o triangulares, quién sabe. Yo nada más los aventé al horno, la fregada, eran un chorral. Creo que llegó el punto, porque en esas promociones llega el punto en el que son tantas que ya ni siquiera las puedes hacer, ni el horno, ni tú, ni los repartidores. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, aquí mueren. Y el gerente me dijo, córrele, vete a la casa, güey. Y ya me fui a la casa, lo probé, y de ahí no he saltado el juego. ¿Seguiste en la pizzería, en plan, después de la serie del juego? Nah, ¿Seguiste en la pizzería o te echaron de la pizzería? No, prácticamente renuncié porque era salario mínimo mexicano y pues era el único cocinero, entonces pues me traían en chinga. Entonces, al menos te dejaron poner los Game Awards en la tele. Ya que sé, eso sí, es un plus. En ese entonces el gente que tenía sí era muy buena onda y sí me dejaba de que hacer esas cosas, pero ya cuando se cambió, bueno, unas cosillas por ahí que le descubrieron, ya lo quitaron, pusieron a otra y luego esa ya me empezó a exigir sobre más y era como que, güey, soy el único cocinero aquí, güey, ¿por qué me exiges tanto? Ya fue como de, nada, sabes que ya, ahí muere, ya no voy a trabajar aquí. Y hasta entonces yo creo que pues acá me quedé y no he salido de este juego. He probado otros shooters, he probado otras cosas. No me quitan este juego de encima. Lo amo con todo el corazón, la verdad. Es que el The Final tiene algo. O sea, a mí me pasa que juego luego después a otros shooters. Por ejemplo, probé, sin hacer feo, al Battlefield. Quiero mucho a la saga. Me he criado con los Battlefield y los Call of Duty. Pero jugué a la beta del nuevo Battlefield
y me sentí que faltaba algo. O sea, sentí que faltaba algo. Era como, ¿y las destrucciones? ¿Dónde están mis destrucciones? Entonces, sí, es raro. Cuando pruebas otro shooter se te hace extraño. De la nada. ¿Dónde está tu torreta, güey? ¿Dónde está la torreta, güey? ¿Qué pedo? Sí, pero yo siento que ese amor a Defiance como que le agarras después de un ratito, ¿no? O sea, porque Sí. siento que mucha gente llega y quiere enamorarse del juego en el primer día y pues no, o sea, bueno, a mí sí me pasó, pero a mucha gente no, o sea, a mucha gente le cuesta, pero yo siento que le vas agarrando como el amor con el tiempo. A mí me pasó al inicio, de hecho. Perdón, Violeta, Didi. No, yo digo que es con el tiempo. Igual, también me acordé de, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo empecé a jugar The Finance, por mucho tiempo se me repetía como, no sé, como que escuchaba en el fondo todavía la caja. ¿Saben? Que antes al inicio sonaba muchísimo la caja del cobro. Entonces yo estaba acostada en mi cama, despertándome o durmiendo, y seguía escuchando el sonido de la puta caja. Están robando, güey. Trauma. Están robando, güey. Están robando. Qué barbaridad. Pero eso ya es trauma, ¿eh? Yo creo que Sí, Sí, ya. está complicado. Pero mucha gente se Entonces, quejó de eso y luego lo arreglaron. Porque Se antes es que despertaba sonaba llorando. muchísimo la Pero me roban. Increíble. Ay, qué bueno. A mí me pasó que al inicio del juego, de hecho, no me gustó del todo, porque sentía que el movimiento era un poquito Battlefield en el sentido de que era como muy lento, como que tenía un poquito de inercia o aceleración, como que tardaba un poquito en moverse el personaje. Y no me llamaba mucho. Luego vi las destrucciones y me enamoré. Pero la primera toma de contacto fue un poco rara. Y es verdad que la curva de aprendizaje también es un poquito difícil si no estás hecho a shooters así competitivos, tochos y demás. Porque este cuesta. Cada vez menos, por suerte. Pues están intentando ponerlo más sencillito. Pero al principio costaba mucho, me acuerdo. Sí, igual Sí, yo pues. creo que la gente que se queda es porque le gusta mejorar. O sea, que si te metes a un juego quieres siempre ser el mejor, ¿sabes? Entonces lo intentas, así seas la peor persona del juego, pero sigues intentando. Increíble. Bueno, eres la mejor de tu propia casa. Eso siempre te lo puedes llevar con orgullo. Yo también. ¡Vamos! Tengo varios amigos que he metido al juego que a pesar de que son malos, aquí siguen porque les mama el juego. No tienes que ser el pro player 10.000 que llega a la gran media. Ay, no. Didi, perdón, Tony. Pero más que decir, no, mis amigos cuando entraron, se enamoraron, lo abandonaron y ahorita ya se regresaron solos. Solos regresan. Yo, viste, güey. Mira que está chido. Mira que Eso está me ha pasado chido, a mí ¿verdad? también. Es que tan chulo, tan chulo. Me gusta, muy bueno, pero... Vale, pues vamos a ir a por la segunda preguntita. ¿Qué ha pasado? Alguien acaba de poner en el chat. Pues bueno. Neko no entiende nada de mí. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Entonces, no El digas. No sé nada, no sé nada. El chat es cómplice, no pueden decir nada, el chat es cómplice. Me hace gracia mucho uno que pone Ili pestañea si está secuestrado. Maravilloso. Por la foto. Claramente está secuestrado, señores. No. ¿Quién fue? Hay varios que han dicho como, pero pestañea, ¿qué pedo? ¿Por qué no pestañeas? Qué bueno. Ay. Vale, pues vamos pasando, si queréis, a la segunda preguntita. Tengo un montón de preguntas. A Yo ver, sé que por la no segunda. vamos a poder hacer todas, porque hay cada No una. estudié. ¿Hay alguna que telita? No sé qué acaba de pasar con, ¿Qué pasó? con Tony. Voy a ignorarlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? No sé. ¿Qué hizo? ¡Ah, No Dios! sé qué hice. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué hice? El que lo notó. Evoluciona aquí en El que directo. lo notó, No,
estoy entendiendo. Que se muevas fan de la torreta. Y ha ganado, desde luego, está quieto. Ya ganó Ili, no, me valió madres. No, valió madres, un contrincante Ili. Bueno, pues vamos allá a la segunda preguntita, si os parece bien. Que es, ¿qué os está pareciendo la season actual, la season 8? Tanto de temática, armas nuevas, novedades que han añadido, todo. ¿Qué sensaciones tenéis de esta season? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae ese joven? ¿Qué trae ese joven? A ver, yo diría que hasta ahora se puede decir que la temporada que quizás no ha metido más, pero la que más estable se siente. En mi opinión, no sé. Le hubiese dado un 10 de 10 si tuviese un mapa nuevo. Como no tuvo, le doy un 8. Pero creo que en términos de los bugs, errores, optimización, creo que la mejor hasta ahora, obviamente la más reciente. Pero no han rompido nada, no rompieron nada con los cambios que hicieron. Y para nuevos jugadores creo que la mejor. Porque hace un ratito estuvimos hablando de que la gente que llega por primera vez quizás le da trabajo y por eso abandona. Pero creo que con esta temporada hicieron un muy buen trabajo para aquellos que lleguen por primera vez al juego. No se sientan así como que están jugando ya en la Majors, que casi ya estamos viendo las finales, ¿no? Para mí la mejor hasta ahora, en ese sentido. O sea, en general, ¿crees que es la mejor? O sea, yo siempre tengo como la sensación de que The Final siempre va mejorando, nunca empeora. Pues Exacto. mete más contenido y cada vez mejor, es más grande. Pero es verdad que hay alguna... Independiente del poco contenido, porque a ver, solamente recibimos que 2 armas. Y, sí, a ver, en contenido. Eso fue lo único nuevo, porque ni mapa, ni habilidades, por ahora, ¿no? Aún no se acaba. Hicieron ajustes y esas 2 armas cambiaron un montón de mecánicas. Y también lo otro es que viene a Riders. Tenemos que tenerle cariño. Viene a Riders y están ocupados en el estudio. Sí, por eso digo, en términos de optimización y cómo se siente el juego, creo que es la mejor. A pesar de que no recibimos tanto contenido como mapas o habilidades nuevas, artilugios. Y las 2 armas que metieron no es que cambie mucho cómo se juega el juego, pero se siente, yo lo siento bien. Y más para los jugadores que llegan por primera vez. Eso digo yo siempre con la P90. La gente luego me funa, pero... ¿verdad? La que P90 es lo más duro del sistema. No, yo creo que la revólver está más potente. Y se me hace. Uy, Todo depende ya del tengo skill. pesadilla. Es Sí, que esa tienes revólver da también, miedo. Es que cuando me matan de 2 tiros con revólver, yo creo que a mí ya me da miedo esa cosa, güey. No arranques de platino diamante, güey. Da miedo esa cosa. Me llegan los recuerdos de mi papá llegando borracho, güey. Ay, no. Ay, bueno. Ay, Dios santo. Bueno, Hacía headshot. No. Durísimo. Vale, Yo tengo que agregar que cuando vi que iban a meter la nueva destrucción, yo iba a decir, mi PC ya se fue al carajo. Porque en la Season 7, ya últimamente... O sea, no tengo una PC mala, pero no sé por qué últimamente sentía que peor el juego. Pero a pesar de que metieron la nueva destrucción y todo... La nueva, no sé si optimizaron aún más el juego, siento que ahora va de perlas la nueva Season. Yo creo que Violeta aquí tiene opinión contraria. No sé. Sí, ¿verdad? a ver, bueno, no, lo que sucede es que apenas salió la season, estaba yendo todo de maravilla, todo estaba yendo perfecto, pero en el último parche, que fue el parche de la semana, donde metieron todas las nuevas skins y demás, yo empecé a sentir el juego rarete. Entonces, incluso antes de empezar pues, el podcast y demás, estábamos jugando, y yo decía, me va mal el juego, me va raro. Y pues yo siempre he tenido problemas de rendimiento con The Finest, y no es que tenga como el peor PC, pero tampoco tengo el PC de la NASA, y a veces siento que lo podrían optimizar un pelín más. Un poquito. Un poquitillo sí, depende del mapa también. Yo recuerdo Kioto, os acordaréis los que jugaste la season De Kioto no hablen mal, por favor. Ahora está mejor, ¿eh? De Kioto nadie puede hablar mal. Voy a funar a Ili. No. A ver. Es un mapa muy bonito. Yo juego en es Xbox Series precioso. X. En el Series X juego yo. Es una cosa normalita. Y a mí nunca me ha corrido mal Kioto. Nunca.
La única vez cuando ¿cómo se llama la torre esa que está en el centro? La pagoda. Cuando tratabas de destruir esa cosa, Ay, se no. bugueaba. Solamente cuando eso. En ningún otro momento Kioto me ha corrido mal. Nunca. Entonces yo digo, cuidado si no es el mapa y es la compu. Oh my god, ¿qué quiso decir? Yo no entendí. Ya con Lily, digo. En mi defensa tengo buen ordenador. O sea, y Pero le eso- pasa a más gente. Pero por eso digo, yo mido el rendimiento de The Finals en términos de las consolas. El Series Pero es que X no puede ser mejor que la computadora de muchos de ustedes, me imagino. Pero yo creo que es más fácil optimizar para consola que para PC. Porque Entonces, en PC hay eso una, digo. una Eso es gama verdad. Por muy eso digo, amplia. debería ser Claro. que corra mejor en PCs ya de alta gama. Ahora, si me dices que tu Debería, PC no, está al realmente. nivel de una consola o por debajo, pues ok, se entiende. Igual Está yo depende, para porque es que decirlo. una cosa es jugar Mejor que Off-Stream. mi otro. no pesta yo para decirlo, no mames. Lo dice con la mirada penetrante. Bueno, Es el mejor mapa, buena, señor. Cristian. Igual una Oh my cosa es God. jugar off-stream, porque normalmente a mí el juego cuando Es verdad. estoy fuera de stream me va de perlas, pero cuando estoy en stream claramente la gráfica va a jalar más recursos y ahí es cuando se me peta el PC. Hubo un tiempo en el cual me cerraba el stream y me cerraba OBS, así de la nada, y yo como, bro, Yo creo que es más problema. Esto, no voy a entrar en temas técnicos porque si no aburro a toda la gente. Pero creo que es más problema del procesador. De hecho, a mí me pasó que puse un ratón con un poquito más. Consumía más procesador cambiando unos ajustes, ¿vale? Y recuerdo que por eso se me petaba el de Final. Y tuve que empezar a jugar con el ratón que tenía antes. Y como, bueno, pues nada. Una movida que digo. Y mira, y bueno que dices eso, N, porque siempre digo a la gente que me acompaña en los directos, es que a diferencia de consolas, donde todas son iguales, los ordenadores todos son diferentes. Y por allá Claro. anda uno que tiene 32 GB de RAM, pero 32 GB de RAM barato. Y otro por allá que tiene 16, pero 16 de un RAM de buena calidad. Entonces yo digo que a veces sí es el aparato y no el juego. Eso es lo que yo creo. Luego está Ralter, ¿no? Con el ordenador del gobierno. Pero- Exacto. No, pero ese que, tiempo por no ejemplo- jugaba de Final. Porque en defensa de Kyoto, otra cosita, en defensa de mi querido Kyoto, De tu bebé. no es Ya te solamente vuelve. con The Finals que la gente de la PC Master Race tienen problema. Entonces yo digo como que, caray, entonces, ¿es The Finals o es el ordenador? No sé. Ahí lo dejo. Bueno, por, Es que por mira- suerte Ujú. lo han ido mejorando, pero bueno. Di, Tony. Es que, por ejemplo, ahí es lo que mismo dice Ili. O sea, es que ahí está la situación. Para consolas, por ejemplo, para Xbox, se hace una versión para Xbox. Pero para PC es una versión que abarca todos los componentes. Entonces, por eso la de PC es la que tiene problemas, no los de consola. Porque Sí, por consola es eso. solo una. Y Exacto. las de PC son un chorro. Por eso. Entonces el problema no es tanto el juego, es más el otro lado. Porque si toda la PC fuese igual- la misma, se hubiese optimizado a la perfección. Pero no, hay que tener en cuenta que aquel juega con un procesador de hace 2 décadas, aquel tiene una GPU que ya ni se vende. Y no es Kyoto, no es Kyoto. Sí, es ¿Eh? Kyoto, sí fue Kyoto. No A es ver. Kyoto. Desde A el ver, primer yo sí. día de la tercera Es el temporada único vengo mapa jugando en que se Kyoto y laguea. nunca se me ha crachado, nunca me ha cerrado. Perfecto 120 FPS sin fallar ni un solo píxel. a ver, Pero a igual ti yo te no abren la culpo PC, los bro, ¿de qué problemas. hablas? Igual yo no culpo los problemas de rendimiento a Kyoto, ¿eh? Yo hablo del juego en general. Kyoto Pero tengo que defender a Kyoto porque se nadie queja no, es de dilo, la dilo. jugabilidad Nadie del defiende el mapa. Kyoto es mejor una mapa del piedra más juego. por el camino. Lo mejor de Kyoto es cuando te sales de la partida y te metes a Las Vegas, güey. Sí. Ah, güey. Mira, familia, ya conozco a 2 personas que aman Kyoto, güey. Te lo juro, nada más hay 2 en el mundo, güey. por Es lo que el he mejor visto. mapa, es el mejor mapa. Ah, Yo puedo decir aquí con orgullo que en Kioto, en una partida privada, logramos buguear el servidor hasta el punto que podías atravesar las paredes y nos echó del servidor del pedazo de bug que hubo. O sea, What the fuck? rompimos la pagoda. Todo esto está grabado en directo y lo tengo luego en vídeo. O sea, tengo pruebas, ¿vale? No estoy loco. Pero Mira. eso, literalmente se petó el servidor y nos echó fuera del servidor porque logramos romper la pagoda de forma que desapareció. Fue maravilloso. O sea, de verdad, algún día os lo enseñaré para que lo veáis, pero increíble. Y eso solo pasó en Yo Kioto, tengo- Miren, yo tengo el argumento más válido de por qué Kyoto es el peor mapa. ¿Recuerdan cuando estaba la escalera Bueno, bullada? La escalera.
Sí. El caso es que O la había que una estaba, la escalera que y estaba una en de el las- templo ¿cómo se llama este patrocinador? Engimo. Eran una de las cabañas esas que estaban Pero en la a parte las trasera, donde orillas está del el lago, mapa. ¿no? Con el templo. Más o menos como por la cabaña que está a la derecha en la del lago. Creo que sé cuál Pero es. sí, Ah, la chiquitita. Pero a ver, si sí, esa es era la una queja, eso escalera es chiquita. insignificante. Esa escalera, No, ni que espérate, fuese. espérate. Lo gracioso es que cuando lo solucionaron se cayeron los servidores. Oh, qué tipo, qué O barbaridad. sea, yo no sé qué hicieron, que solucionaron la escalera y los servidores iban fatales. Yo creo que luego la dejaron, pero la bajaron un poquito, ¿sabes? En plan, esto si lo tocas explota. Ocúltala solo. Ya, fuera la broma, Kyoto Pero te odio, pero... volviendo como a temas así polémicos, ¿qué tal les pareció el pase de batalla de esta season? No es el mejor, yo diría. A pesar de que compré el Ultimate, yo diría que no es el mejor. Tiene buena calidad, como siempre. Sí, lo compré y lo voy a decir por qué lo compré. Tiene buena calidad, todas las skins muy bien detalladas, la calidad como siempre muy buena, pero no es el mejor pase, lo admito. Aunque sí lo compré porque creo que de todos los desarrolladores actualmente, Embark es el único Perdón, al que tú le puedes ahorrar dinero. ¿Qué pasó? es que leí un comentario Ah. del chat que dice, siento que voy a soñar con la cara de Iris. Con esa pesadilla todo bien. Pero él seguirá con los ojos abiertos. Como te decía, y lo digo sin pestañear, lo digo sin pestañear. De todos los desarrolladores, actualmente, al único que le puedes ahorrar dinero con los ojos cerrados o sin pestañear es a Embark. Porque a pesar de que quizás no es el mejor pase, todos los atuendos que se pueden crear con lo que tenemos ya desde la primera temporada hasta ahora, te haces un número infinito de atuendos. Entonces yo digo que no es mejor, pero vale la pena. Soy yo, Ya lo ese conozco, hombre. Se ha reído tan fuerte que ha evolucionado. Ya evolucionó hace como, no sé. Bueno, y Ralter tremendo cumbión se está bailando de repente. Lo único que me gustan son los Se nos descontrolan los invitados, señores. ¿Qué es esto? A ver, yo siento que los primeros niveles del pase están meh. Ya luego se va mejorando la cosa, y lo otro que no, como que no me cuadra es que nos han dado muchos pases con temática que es coherente, como una temática con los otros niveles, y en esta no siento que tengan como una temática coherente. Está muy random, ¿verdad? Sí, está muy randomizado, pero también entiendo como lo que intentaron, y está chido el intento, pero no es como wow. O sea, No es suficiente. no es suficiente. También es algo raro porque luego en la tienda están sacando como packs de países, ¿no? Como la bandera del país y tal, así como una especie de capa. Entonces están intentando hacerlo como de eso, ¿no? Como de países, nacionalidades y tal, el pase de batalla. Pero Es que es multinacional por los eSports. Esta temporada, Sí, sobre claro. todo por el lore, es más que nada porque cuando terminó la temporada pasada con lo de Cienes, prácticamente el final del lore de la temporada pasada fue: dejen a Cienes ahí hacer lo que quieran, vamos a estar con los eSports. Y al igual que se está llevando ahorita los close quarters y todo ese rollo, pues por eso están el pase multinacional y los skins de la tienda multinacional. Ese es el punto ahorita de la temporada, que sean de varias nacionalidades, porque son varios equipos. ¿Pero meterán más nacionalidades de cara al futuro o seguirán? Pues ya metieron dos Yo creo más, que, la de yo México yo y creo que las que Francia. pasan Bueno, en el sí. estadio, si se fijan por ahí, pasan un montón de banderas que todavía no Eso están en no. la tienda. Yo creo que esas son las únicas que van a llegar. Bueno, queda también por ver o sea, hablando de eSport y demás, luego se supone que van a meter packs o bundles de skins de los propios equipos Ujú. de eSports. O sea que Ujú. veremos más cosas más adelante. Todavía, obviamente, no tenemos mucha información. Pero ya de Final ha dejado ahí alguna cosilla, algún sneak peek para que veamos. y pues bueno, a ver qué muestran, la verdad. Ojalá. ¿Cómo lo sentiste? Dice? Yo, el pase, Ha petado. A ver, ahí está. pues honestamente sí lo sentí un poquito flojo. O sea, me gustan las skins de las armas, más que nada. O sea, creo que están lindas, pero siento que todo lo demás está un poquito sencillo comparado con otras temporadas, la verdad.
sea, sí, no me encantó pero tampoco siento que está tan... No siento que está mal, pues. O sea, siento que está bien, pero un poquito más tranquilo que otras. Yo siento un poco así, la season, la verdad. O sea, como que lo que hemos comentado un poco del pase de batalla y demás, lo noto, y lo que ha dicho Eli, ¿no? Lo noto como el más estable, pero quizás el que no ha añadido, o sea, no ha añadido mucho contenido, muchas armas, muchos mapas y demás, pero sí ha añadido quizás ciertas mecánicas que están muy chulas, como el tema de las kill cams, ¿no? La cámara de muerte que todavía está en beta y bueno, hay gente quejándose y tal, obviamente, esto lo irán mejorando. Pero eso, ¿no? Como que han metido también lo de las destrucciones, que es un paso enorme a lo que teníamos hasta entonces, cambios en los mapas, no sé, han metido un montón de cositas que creo que están muy guay, quality of life también y tal, entonces... Sin más, está siendo una season, yo creo, un poco para dejar el juego estable y pulirlo. Igual, a lo mejor Pero aún quieren así- que la atención vaya a la... Aún así está en progreso la temporada, Sí. recuerden que la temporada aún no se acaba. Entonces, como ya hicieron las dos últimas, a mitad de temporada nos dieron una buena actualización. Entonces esperemos que esta temporada sea igual y ya quizá la opinión cambie. Igual me gustaron Sí, sí, sí. mucho las skins de la tienda. Todo lo que ha salido para Sí. la tienda ha estado muy guapo. Uy, sí. Yo estoy pobre. No puedo comprarlo. Yo Es mi ojalá peor sí, momento, sí. estar pobre. Me lo gastaría todo en la tienda, la verdad. Sí. Desde la Season 7 que viene metiendo un chorral de paquetes muy lindos, muy chido, la verdad. Yo no pobre, güey, yo no pobre, no hay dinero. Yo solo diré que el traje de Maid es lo más Goti, duro. Goti. No, hombre, los trabajadores de Embark van a comer un mes entero con lo que vendieron con ese paquete. Literalmente El traje no de hay, no hay- Maid. no hay- Sí. No, Con no, la no hay- cabeza no- de Ned. Ese es el mejor combo, sin duda. El comentario de Robin que mete la voz de un yucateco para los personajes. Uy, sí. Qué bueno. ¿Quién me A jaló mí me mi sorprende cabello? como Tony y Walter se van cambiando de ropa, ¿no? Esa es como la magia de ser VTuber. Te vas cambiando de ropa, te vas cambiando el fondo, y uno aquí se sigue viendo igual. Pero ellos Ah, sí, ya yo sigo sin hicieron- pestañear. Exacto. En una de estas, de repente, Illy pestañea. O sea, no Sí. podemos saber qué va a ocurrir de aquí a... Sí, Tiene que- no pestañeen, o sea, que nadie pestañee en el chat, todos miren fijamente y en un segundo va a pestañear, van a ver, De mí se acuerdan. A mí se acuerdan, si no, No me la hago repetición, responsable de ninguna pesadilla, ¿eh? la repetición, Sí, la Una foto repetición. pero con los ojos cerrados. Oh my god. No sé si queda alguien por responder a esto, lo que hemos dicho. Estamos todos. No sé. ¿Y cuál es la pregunta? No, o sea, lo de la season, que os ha parecido y demás. Es que era como, o sea, pues sí es cierto, o sea, es verdad eso que dijo Billy y todos, yo creo, que la season la separan a la mitad temporada, cosas nuevas, mitad parche mid-season, ¿no? Ruleta generalmente y con algún un modo nuevo, un evento y como que ciertos eventos cada cierto tiempo, ¿no? Como que 1 o 2 eventos ligeritos de desafíos entre cada mitad de temporada. Siento que esta temporada está muy rara porque no tiene, nomás tuvo 2 armas y desactivaron la cosa esa de ligero y no hubo mapa nuevo. Entonces, o sea, yo siento que, o sea, está muy bien, el enfoque está todo en la Major, obviamente, pero pues o sea, está muy buena, pero sí está medio curiosa. Lo que sí es que deberían quitar esa ruleta. Deberían quitarla, por favor, por favor. Quiten esa cochinada, yo no quiero más. Yo estoy cansado de solo tener desbloqueados objetos y que me salga un repetido, como si no me quedan otros 18. ¡Ay, Dios! Sí. Literal. Yo tengo muy buena suerte con la torreta, ¿eh? Solo 2 no llegué a completar. Las ruletas. Mira. Sí. Sí, en las ruletas. Ay, no, yo todas las ruletas me quedé a un objeto y siempre el más caro. Y yo, Yo nunca he chinga terminado madre. ninguna. Yo tampoco he terminado ninguna. Hasta eso que yo he tenido la suerte de que siempre me dan el objeto que quiero, más no completar la mugrosa ruleta. Una de cal y una de En arena. la última ruleta. Pero no me A mí gustaba la también skin me ha que te pasado daban que no me cuando den lo que completabas yo todo. quiero. En lo anterior no me gustó. O sea, molaría que hubiese una forma de, sin pagar, Ember, por favor, de que pudieras conseguir los objetos de forma, pues yo qué sé, tío, que sacrificas 3 tickets y te compras un objeto el que tú quieras,
por ejemplo, ¿no? O algo así. Eso estaría No sé, loco. o alguna movida así. Pero a lo mejor te Pero- dicen, acumula unos 10 tickets. Igual tendría O sí, sentido, o- ¿sabes? Igual lo Que puedas hago. comprar con tickets directamente. Sí. O también Yo, los diamantitos, que se puedan comprar tickets con diamantitos, lo que sea, pero que algo se pueda usar para tener más oportunidad. Porque Dinero. esto es que yo todos los tuve que comprar, yo no me podía quedar sin los ruletas, tenía que tenerlas. Dios santo, por más fea que fuera la recompensa No, Tony, final. ¿por qué? Sí, tuve que sufrir y todos me vieron sufrir en stream, Dios santo, pero Acumula A mí- 2 tickets o paga 1125 multi. no. O sea, no le des ideas, güey, no les des ideas, güey, espérate. O sea, No. yo en general estoy como que estoy muy contento con Embar, con cómo hace las cosas con el tema monetario y demás, porque desde siempre han jugado mucho a favorecer al cliente, ¿no? Al usuario. Como por ejemplo lo de que los bundles puedas comprar cosas de forma individual o Exacto. cosas así, ¿no? Incluso la ruleta la han ido mejorando. Al principio era peor. No tenía, o sea, si fallabas las tiradas, no te daban con los 3 tickets, te daban uno, ¿sabes? Con 3 tiradas te daban un ticket, en fin. Entonces, no sé, es como que han ido mejorándolo por un lado, pero luego, por ejemplo, te pones lo de la ruleta ahora como está y no entiendo muy bien. ¿Sabes? Como que quieren quitar el FOMO poniendo los pases de batalla antiguos, que me parece increíble, que puedas usar, o sea, poder conseguir skin de pases de batalla que no hayas jugado, pero por otro lado te genera FOMO con la ruleta. Entonces, como. Igual Embar, ¿qué creo estáis que haciendo? ¿Queréis o no es queréis? lo General? único creo que es un buen que balance. hay. Y es Bueno, como sí. lo único que hacen también para la gente que se queja precisamente de que se pueda comprar en los pases de batalla pasados, porque hay algunos que les encanta como tener algo exclusivo, algo que nadie más vaya a tener, o yo qué sé. Y ¿cómo se llama eso? Los ludópatas. Que dicen, yo quiero esto. Yo quiero esto. Y pues yo creo Porque que a me lo metieron mejor le un sirve gacha. mucho a ese tipo de personas, pero personalmente yo creo Bueno, que- pero siguen teniendo, o sea, el pase de batalla realmente las últimas 2 páginas sigue siendo exclusiva. Y luego los multiback. Bueno, Y eso los nadie lo eventos, cuenta. ¿no? Los eventos Sí. se quedan exclusivos. De momento creo que sí, ¿no? Sí, No me se ha parece. repetido. Parcialmente hay algunos que creo que sí se puede comprar luego, pero no, la mayoría son exclusivos. Creo que uno de los únicos que ha salido de una ruleta y la meten a la tienda es el maniquí ese de Alpha Acta. Que no sé si lo quitaron, no sé si fue error, pero ese estaba en la tienda. Y era la recompensa de la ruleta de esa temporada. Yo es que estas últimas ruletas las he ignorado bastante. Quitando la de Cashball, creo que es la que más. Esa es la que más. De hecho, la completé pagando. Pero ha sido la única que he completado porque he pagado. Y es como. ¿Por qué? No quiero. Ya he jugado a gachapones, ¿vale? Yo he caído en esa desgracia, no lo hagáis, gente, por favor. Genshin Pero Impact. bueno. Genshin, No. sí, bueno, Genshin Impact primero. de hecho. No lo Voy menciones, a no lo quemar las menciones. oficinas. No juguéis gachapones, gente. No lo recomiendo. No está bien eso. What the final. Igual siento que en un mundo sobreexplotado en el gaming donde todo el tiempo quieren sacarnos dinero, está chido que No. The Finals Sí. no quiera hacer eso, ¿no? Que te respete, que te diga, a ti, que juegas mi juego, te quiero tratar con cariño. Porque eso es lo Toma que un yo traje siento. made. Exacto. Está bonito, güey, está bonito. Toma bonito, alitas de güey. gatito. No lo he comprado solo porque no me alcanza el dinero, pero apenas lo tenga, ese traje de mate se va directo a mi cuenta. Ay, por eso me lo regalaron y ya no me lo suelto. Yo no suelto mi traje de medio, güey. Yo no suelto el traje de medio, la verdad. A ver, ¿y Soy por qué feliz. tienes una camisa de las Chivas? No, es de Ospius. Chécale bien, chécale bien. Chécale bien, chécale bien. Mira, Míralo. hablando, trayendo de vuelta un poco las preguntas, porque si no, nos quedamos aquí hablando de cualquier cosa. Hablando un poco de las temáticas de las seasons, ¿os mola más que sean cerradas? O sea, que sean temáticas más rollo como la temporada 3, ¿no? Que era como Kioto, ¿no? Japón, y era todo cosas de Japón. ¿Os gusta que sea un poquito más abierto, como hemos tenido en otras temporadas, que ahí a lo mejor mezclan un poco de varias cosas? Por ejemplo, la temporada número 1, recuerdo que era súper aleatoria en Variado. algunas cosas. Sí, era como todo muy de Hollywood o algo así, ¿no? Pero había muchas cosas variadas. Entonces había gente que lo odiaba y gente que le encantaba. Y no sé qué opináis vosotros, si os mola más eso o os mola algo más cerrado. Yo diría que siempre y cuando tengamos un mapa que se centre en eso,
la temática del pase. La temporada 1 sí tenía temática, era cultura de Las Vegas, por ejemplo. Claro, sí. Por ahí estaba ¿cómo se llama ese artista? El Presley, ¿no? La skin de Elvis Presley. Teníamos los ovnis, que en esa parte de los Estados Unidos se vive mucho esa cultura de los extraterrestres y que no sé qué cosa. Y el boxeo, que en Las Vegas obviamente se han tenido de las más grandes peleas del boxeo. Entonces sí tenía, pero la que yo creo que no tuvo una temática así como que bien centrada fue la quinta temporada o la cuarta, siempre lo confundo, cuando llegó el mapa de Fortune Stadium. La 4. La 4. Esa fue un poquito más abierta, pero aún así sí tenía, que eran deportes extremos, el motocross y los demás. Pero yo diría que siempre y cuando tengamos un mapa, digamos que el siguiente sea en Nueva York, que es algo que yo quiero, que eso sea el pase, ¿no? Que se ambiente en esa cultura neoyorquina. No. ¿Y si no hay mapa? Y si no hay mapa, bueno, que se quede así como la que tenemos ahora, que es un poquito más abierta, ¿no? Que tenemos leyendas como el Odin, el Anubis de Egipto, pero también tenemos por ahí un punk rock de Inglaterra, que nada que ver con el Odin ni el Anubis, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo sinceramente siento, de pronto es una opinión impopular, pero siento que le están dando mucho protagonismo a la cultura estadounidense porque gran parte de los jugadores son de Estados Unidos. Entonces vemos muchísimas, pero muchísimas skins, muchísimos pases de batalla que están redirigidos a esa cultura. Entonces personalmente me gustaría que eligieran más, porque si están globalizando tanto, si ya pudieron hacerlo con México, lo pueden hacer con muchísimas otras partes del mundo. Pero pues no sé si es una opinión impopular, es mi opinión y la respaldo a muerte, ¿eh? Porque siento que han exagerado. Oye, yo entiendo. Fíjate, pues, se están viendo por los comentarios y lo estoy leyendo también, entonces entiendo por qué se puede reír, es muy gracioso. La temática de Femboy y de furros, ¿qué parece? Teragón, la mejor temporada, sin de duda. Final subiría si el 1000 jugadores hicieran eso. No, Yo creo que ellos sí motivan los furros, ¿eh? Porque a cada rato sacan que ratoncitos. Sí, no, yo creo que todos sabemos, no nos hagamos aquí lo sorprendido, todos sabemos que los furros son los que más dinero tienen. Entonces tienen que hacer skin furra. Yo no sabía lo que era un furro hasta que empecé a jugar The Finals. Has vivido muy bien hasta ahora, Ili. No, estabas muy a gusto. Mira, no sabemos la clave, nomás te aviso. A lo mejor Ili es furro de repente, no sabemos. No puso la cámara, está en el first o algo. Un calcetín se puede considerar. Yo te di la clave. No sé. Pues se puso una cobija de tigre hace rato. Yo no sé si te dio calor, güey. Ahí está. Sonrojado. Se disfrazó de furro. ¿Cómo se sonroja un calcetín? Nunca lo entenderé. No sé. ¿Quién sabe? No sé, pero mira, yo no sé, yo solo sé que desde que salieron las colas en el evento ese de los, no sé, Heavy Hitters, no sé cómo se llama en español, pesos pesados, creo. No hay gente que no tenga la cola. Y luego salieron las orejas, y algunos, incluyendo, usaban las orejas esas de audífonos. Pero luego salieron las orejas reales con la de la Maid. Y ya no, creo que no hay partido en el que no te encuentres de perdido 5 personas con esa combinación de orejas cola. O sea, no hay persona. Y así que algún día saquen una temporada de furros, la verdad, no me sorprendería. Ha sido la perdición de Final. No, yo creo que sí, la verdad. Y eso, fíjate que ni siquiera son furros, o sea, yo no sé, ni siquiera son furros totalmente. Esos son los mamelucos, esos de anime, como el del panda rojo y la rana, esos sí son furros completos. Cada vez que miro a otro lado, Tony cambia de skins. La verdad es que sí, todo el rato. Me transformo. Literal, él dice, me transformo. Una caja sorpresa. Una mariposa, yo me transformo. Yo me transformo. No sé si alguien más quiere opinar sobre lo de las temáticas cerradas y abiertas. O tiro para adelante. Yo solo voy a decir que a mí en especial sí me gusta que sean las temáticas cerradas.
Porque luego está, por ejemplo, pues la temporada ahorita que sinceramente nada en cuanto al pase me llamó la atención. Obviamente ya en la tienda pues ahí ya meten cositas más bonitas, pero el pase la verdad sí lo sentí muy flojo. Por ejemplo, la temporada anterior, esta sí para mí podría decir que es el pase más bonito que metieron en todo de Final. Porque me encantan los Cyberpunk. No sé si viste, a mí por sí cierto. Perdón. Sí. Ruta. O sea, no, simplemente iba a decir que a mí o sea, sí me agrada el hecho de que están cerradas las temáticas de los pases y todo eso. Yo la verdad que suelo preferir un poquito más cerrado, en ese sentido, más temático al mapa o lo que sea, pero bueno, entiendo que la skin es algo como muy subjetivo. Algo que os iba a decir, que no sé si lo sabíais, las skins estas de 30 euros que han metido, las deluxe, no sé cómo se llama, las premium, digamos, al menos algunas, no sé si todas, pero algunas son reactivas, las de las armas. Son reactivas. ¿Todas? Ahora cuando disparas se iluminan, que eso, por ejemplo, en la season pasada no ocurría. Y bueno, es un añadido que creo que está guay, en el sentido de que tiene más valor lo que estás pagando, así que está guay. No sé si lo Todas son sabíais. reactivas. Pero siento que yo cuando las uso, yo también lo compré, lo admito, yo también. Bórrense de mí. Pero Ay, yo también también lo estoy pensando comprar, no te preocupes. Pero, o sea, es que o sea, yo siempre, o sea, desde la temporada pasada y esto es como de, nah, biche, ya se murió de Finals, ¿por qué pusieron ese pase deluxe? Pagar. Así, o sea, fue como que, biche juego de mierda, ya no me quiere pagar. Entonces, esas, todas las skins, por ejemplo, yo estoy ahorita, creo que ya estoy en la fama, ya me alcanzo la M11. Todas son reactivas, pero siento que les falta algo porque en el juego como que se ven muy negros con 2 píxeles rojos nada más saliendo y es como de no lo sé, siento que debería y tarda mucho en reactivarse. Y o sea, tienes que gastar muchas balas y cuando recargas ya se reactivó toda, pero cuando recargas ya se apagó porque ya no disparaste. Entonces yo creo que deberían hacer un pequeño cambio para que valga un poquito más la pena, en mi opinión, la verdad. Sobre lo Menciona- gráfico. Mencionando una cosita que justo has dicho tú, que es el tema de que mucha gente dice lo típico de juego muerto, o este juego no lo juega nadie, no sé qué. Luego te ves las métricas de Steam y cuando sale una season nueva está en el top 7, a lo mejor, juegos con más ventas de todo Steam, en global, lo cual es una barbaridad. Entonces, a todo esto hago la siguiente pregunta, que es que, bueno, por si no lo sabíais, hace poco llegamos a un pico simultáneo en Steam de 32.000 jugadores concurrentes, que ha sido el pico más grande desde la Season 2. O sea, la verdad que es un logro bastante gordo teniendo en cuenta que que el juego tiene ya más de un año. Entonces, a todo esto os quiero preguntar, ¿creéis que esta gente que ha entrado o que está entrando se va a mantener con el tiempo? ¿O creéis que va a conseguir más jugadores con el tiempo de Finals? ¿O creéis que estamos estancados y que nos vamos a quedar siempre en esta base de jugadores de 20.000, por ahí, 30.000, 15.000? No sé qué opináis vosotros. Pues yo creo que ha llegado más gente, más que nada por varios motivos. Una, pues porque cuando inició el juego, pues todos sabemos que el contenido era muy pequeño, muy poco, y en ese entonces no estaba consolidado, no había mid-season, los eventos de la temporada 1 eran escuetos, temporada 2 creo que nada más hubo un evento, creo que fue dos, el de Terminal Attack y el de los conejitos de Pascua. Entonces, como que había muy poco contenido así, o sea, no se había organizado, y en ese entonces, pues ellos mismos decían, no quieren una ruta, algo, o sea, no quieren ir así, quieren ir poco a poco. Pero poco a poco el juego no solamente ya se nota el contenido por el tiempo, sino también han metido bastantes cosas para jugadores nuevos, que tutoriales, que si las cosas más baratas, en esta temporada que si los puntos de clase, que si no sé qué, o sea, muchas cosas así nuevas para jugadores nuevos. Y pues entonces la gente llega o regresa al juego y ve todo el contenido que hay ahorita, la diferencia de la temporada 1, 2 o 3 o la que sea. Ven que el juego ya funciona bien, ven que hay mucho contenido, hay muchas cosas nuevas, ven un chorro de skins muy bonitas, porque también me acuerdo que para la temporada 5 todavía estaban diciendo que algunas skins se vean muy X, a diferencia de otros juegos, pero desde las 6, 7 empezaron a decir, las skins están muy bonitos los skins y así. Entonces como que ya todo el trabajo que ha llevado ha hecho que la gente nueva y la gente que regresa se quede, porque ya hay más contenido
ya es más como definido en tanto a mitad de temporada, cambios, cosas nuevas, y pues todo lo nuevo que el drip creo que es lo que más vende últimamente, pues también es lo que los atrapa. Todos los de los ropas nuevas, los pases nuevos y todo eso. Mucha gente, de hecho, decía que The Final cuando salió fue como una especie de beta, entre comillas. Os hablo de la Season 1, ¿eh? Cuando salió decían eso, ¿no? Es como una especie de beta, no sé qué, y que ya comentan la mayoría de que ha salido de la beta. Como que ya se nota que es el juego que debería haber salido en su momento. Yo la verdad que creo que estaba bien como salió. O sea, al fin y al cabo, daos cuenta que este juego no es... no lo lleva una empresa multimillonaria detrás, ¿vale? Por mucho que sean ex-developers de Battlefield, no eran tanta gente como os podéis imaginar. Entonces creo que en ese sentido la verdad que se pegaron una matada increíble para la calidad que luego tiene el The Final. Pero bueno, entiendo que haya crítica en ese sentido también, porque la gente es muy pica. Pero... Y también aclaremos que 32.000, pero solamente en Steam, ¿no? Porque los números de Sí, consola no se conocen. porque Exacto, son 32.000 simultáneos, o sea, a la vez jugando en Steam. Luego, obviamente, hay que sumarle consola, Xbox, Game Pass, bla, 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 ¿vale? O sea, hay más gente. Pero bueno, eso. En Steam es una métrica que tenemos que es muy fácil de ver, entonces pues, lo usamos muchas veces como... Sí, y luego eso emociona también mucho al grupo de Embark. Incluso Oscar y varios lo tuitaron diciendo que agradecían mucho a la comunidad el hecho de que hubiéramos llegado tanto en Steam. O sea, ojalá se pudieran ver más fácil las cifras de consola, porque seguramente hay muchos también. Pues sí, totalmente. Pues hasta regresó más gente nueva y todo eso, que hasta el servidor de Sudamérica por un tiempo, no sé si todavía, ya revivió, encontré la partida y rápido, inclusive con el nuevo sistema ese de si eres premade o vienes en equipo, con puros de equipo, y si vienes solo, con puros solos o dúos. Y aún así en Sudamérica creo que encontraba bastante rápido, o sea, de que 2 minutos, 3 minutos en gira mundial y en ranked. No sé si todavía, pero cuando cuando salió me decían que sí. ¿Y el problema de Sudamérica será por falta de jugadores, que no es muy popular el juego, o cuál es el rollo por allá? Porque creo que aún hoy tarda muchísimo en encontrar partida. ¿En Sudamérica? Sí. Tengo entendido que la gente de Sudamérica busca siempre en NA o en Europa. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde de la cola, porque claro, la gente que entra nueva de SA busca en Europa en NA, entonces por mucho, aunque haya mucha gente en SA, todos están buscando en otro servidor. Entonces nunca, a no sé que todos se pongan de acuerdo, lo cual es muy difícil, va a ser casi imposible. Lo han intentado, eso sí es cierto. Ahí, sí. Pero es difícil poner de acuerdo a la comunidad si no está 100% unida, porque también eso es como lo complicado, que todos estén ahí pendientes para hacerlo. Pero, bueno, ¿quieres decir algo? No, que a mí lo que me han dicho de los servidores de Sudamérica es que también lo tienen ubicado en un lugar donde pues no como que no es la mejor conexión para todo Sudamérica. Creo que lo tienen, no sé si en Brasil, más o menos la posición de los servidores, y varios seguidores en mi canal que llegan a comentar han dicho que va muy mal la conexión en el servidor en el que deberían estar jugando ellos. O sea, también pasa, no sé si lo habéis visto con el tema de los eSports, que, por ejemplo, SA lo han mezclado con NA, si no me equivoco. Sí, o sea, imaginaros al punto... O sea, me imagino que Embark tendrá las métricas, sabrá qué gente juega en SA, habrá visto que hay muy poca gente y lo ha mezclado con NA. Sí, pues yo se lo pregunté a Oscar cuando hicieron el en vivo y me dijo que simplemente era lo mejor que podían hacer. Ya, claro. Es que a lo mejor yo creo que faltaría incluso gente en SA para participar, no lo sé. Sí, y también hubo alguien que me acuerdo que me respondió en ese directo cuando estaban anunciando eso, que me dijo que lo que sucedía es que a nivel competitivo la mayoría de gente que juega en Sudamérica, que normalmente están en competitivo, siempre juegan en NA de todas formas, entonces como que no hay... Claro. No les afecta en nada. Y lo de que el servidor esté en Brasil está bastante central, diría yo. El problema será la calidad del servidor. Ya se lo robaron. Eso también. Comentan por aquí, de hecho, por el chat, que hace falta publicidad. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Yo nunca vi un anuncio para The Finals, la verdad.
Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Yo honestamente siento que falta más que nada publicidad para toda habla hispana. O sea, porque el juego está muy enfocado y todo es en inglés, todo lo que sacan es en inglés, inglés, Literal. inglés, inglés. Y realmente el contenido que hay en español, pues es de los creadores. Entonces, digo, a nosotros nos toca chambear como creadores para crear ese contenido en español y que llegue más gente, pero honestamente sí siento que debería de haber más, o sea, o deberían de meter más bien contenido en español directamente de Finance, porque siento que también eso es una limitante, por lo que la gente luego hispanohablante no llega tanto al juego. De hecho, precisamente uno de los motivos principales por los que se creó este podcast era para unir a la comunidad, porque es verdad que todos hacíamos contenido, digamos, de forma individual del The Final, todos los que estamos aquí, y más gente que no está en este podcast, pero que si va bien y os gusta, estarán en un futuro, ¿vale? Pero que eso, ¿no? Que la idea principal era realmente reunirnos todos, conocernos y hacer un poco de ¿cómo decirlo? Como una bola, ¿no? De una comunidad entre todos. Y también demostrarle a Embark de alguna forma que, pues eso, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Que tenemos presencia, que no somos gente en su casa haciendo vídeos y ya está, sino que realmente nos mola mucho este juego. Hay una comunidad enorme detrás de esto que, aunque no lo parezca, pues existe, ¿vale? En habla hispana. Y pues eso, ¿no? Reunirnos todos y apoyarnos entre todos, que eso siempre mola. Sí, yo creo que ahí la tarea la tenemos nosotros y luego también se les puede proponer a ellos, ¿no? Como ahora como está el programa de creador y partner, yo creo que las mismas personas que están dentro del programa pueden crear sugerencias más fácilmente. Porque, a ver, yo recuerdo alguna vez haber propuesto, si quieren puedo hacer el típico video de actualizaciones en español y lo subo cada vez que ustedes suban el video de actualizaciones. Pero era muy pronto, por así decirlo, ese momento en The Finals y dijeron como, puede ser. Sí, es buena idea, pero al final nunca lo hice. y pues ellos tampoco me dijeron, hey, lo vas a hacer. Entonces es cuestión de también uno como tener más iniciativa y demostrar que sí se puede y que podemos atraer mucha más gente y que podemos hacerlo juntos y que es un juego chido también para nosotros. Aunque a mí se me genera una duda y es si quizá no hay más comunidad hispanohablante que juegue el juego por las limitaciones del mismo juego. Porque pues luego es un juego que no siempre corre muy bien en PC y todo este tema, entonces no sé. A ver si. Yo ahí tengo un poco opiniones, o sea, estoy un poco de acuerdo, porque es verdad que The Final no es un juego, o sea, no es como el Counter, ¿no? Que lo puedo jugar en un ordenador del gobierno, como decía Ralph. Pero, Sí. pero es verdad que lo tienes ahora en Series S, que es una consola relativamente económica, lo tienes en Play 4, que lo añadieron así de golpe y porrazo de una season para otra. Entonces creo que es relativamente accesible, aunque quizás no sea en las mejores condiciones, porque es verdad que todo el mundo quiere jugar con 60 FPS o 120 o lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que estés acostumbrado. Y quizás en esas consolas pues vas un poco raspando. Pero bueno, no sé vosotros qué opináis en ese sentido. ¿Pero cuándo lo sacan para Switch 2? Ya mañana, güey, ya me dijo Oscar, güey. Me mandó un WhatsApp, güey. ¿Creéis que lo meterán en Switch 2? Yo creo que puede correrlo, ¿eh? Así, si No. lo corre el Play 4, ¿por qué no? Si corre el Cyberpunk, yo creo que puede correr el Final. Pero el Cyberpunk creo que es una versión antigua, no es la versión más actualizada. No tiene, creo que el DLC, entonces. O sea, Bueno, pero- sí lo corre, pero no es como que la mejor versión, vaya. Y la verdad que no lo sé. Me pillas. Sí, porque No tengo la es Switch 2. es eso lo de la Switch 2. O sea, sí corre el Cyberpunk, pero corre una versión antigua. Creo que es la de antes, justo la de antes del DLC. Entonces le faltan muchas cosas nuevas. Según yo, porque mi prima se la compró, yo le dije, ay, cómprate el Cyberpunk otra vez. Pero pues quién sabe. Según yo, sí. Siempre es buena lección comprarse el Cyberpunk. A día de hoy, por lo menos. Es que ese anime A ver, yo lo pegó, compré. el anime pegó. Yo lo compré, pero lo compré ahora, no lo compré hace... No, sí. cuando apenas salió. Yo lo compré ahora cuando ya arreglaron todo. Yo, A todas estas... habla N, perdón. no, bueno, digo una cosa y ya estoy terminado. Si no lo habéis jugado por cómo salió el Cyberpunk, jugadlo ahora porque el DLC es brutal, es mejor que el juego base.
y el juego está bastante más equilibrado, ¿vale? Está simplemente recomendación como gamer. Gamer trademark. Aparte, el anime es una joyita. El anime es una joyita, tiene que verla. Tony, ahí anda diciendo tu hater number one que sí es la versión más nueva, que tiene el DLC y todo. Ya. Vaya por Dios. Mucho no. No. No, ¿Querías decir algo, no. Violeta, antes? Ah, sí, Porque, bueno. bueno, pues comentando un poquito todo el tema del rendimiento y de la Switch y todo esto, no sé si han escuchado también que algunas personas tienen que hacer rumorcito de quizá venga una versión de teléfono de The Finals. Órale. O sea, todo esto viene por... O sea, es un poco una mezcla, ¿no? Porque hay como... No sé si sabéis que The Finals existe, digamos, la versión global, que es la que tenemos nosotros, la versión mala, llamémosle. Mentira, La eso es verdad, mentira. sí. Me encanta The Finals. Por favor, Embar, no me quites el grito. No, ahora en serio. Existe la versión global y existe la versión china. La versión china tiene algunas distinciones, tiene algunas diferencias, como modos de juego y algunas cosas, en plan estadísticas individuales, cosas que no tenemos aquí, ¿vale? Entonces, una de esas cosas es que Rob ha anunciado, si no me equivoco, que están desarrollando una versión de móvil del The Finals para móviles. Entonces, no sé vosotros qué opináis sobre eso. Primero, que haya una versión de móvil, que es, no sé, a mí me mola, honestamente. Y por otro lado, que haya esta distinción entre global y China, ¿no? Que es como un poco raro. Mira, te lo puedo creer porque muchas veces China crea versiones móviles de juegos que dices, esta cosa en celular va a ser incomodísimo y lo sacan. Como que es con el Valorant ahorita, que allá en China es donde están haciendo todas las pruebas. Entonces sí veo... No sé qué celular lo correrá el Finals, pero sí lo veo viable. Imagino que estará hiper mega low poly con texturas Minecraft. Yo creo que el mayor lo más problema limitado que posible. tendría, el mayor problema que tendría esta versión. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta que no va a salir literal el juego como está para PC. No, O sea, obviamente no, va a salir pues, diferentes los gráficos, no sé, meterán a lo mejor otras cosas. ¿Funcionará bien Kyoto? Que lo peor de esa versión sería la conexión, ¿no? Porque no todo el mundo, por más bueno que sea el celular, el móvil, si la conexión no es buena, ahí sufre de Finals por la destrucción a nivel de servidores. Entonces, aunque se pueda, yo creo que eso deberían ver cómo lo superan. Pero, o sea, ¿creéis que si sale la versión de móvil, porque todo esto es un quizás, ¿vale? No está 100% yo me inclino a no creer eso, pero no creo que sea imposible. Pero el problema sería entonces la destrucción que pasa a nivel de servidores, cómo ellos en móviles van a poder lograr que todo el mundo esté, qué sé yo, que esté estable, ¿no? Porque por yo imagino que las limitarán mucho. Sí, demasiado. Claro. Igual hay algo que en los últimos años se ha notado mucho y es que sacan juegos también así en mobile para el competitivo, porque luego hay gente que por la cara compite siempre en teléfono. Eso es algo que yo no entiendo. Sí. Con lo cómodo que es jugar en el PC o en la consola, porque en el teléfono. Y alguien dice por ahí que ojalá no pase lo que le pasó a Apex, porque Apex sacó versión mobile y la borraron de la faz de la tierra tiempo después, cuando la gente ya le había metido una cantidad absurda de dinero. Ponte a pensar que esa cuenta que tenías en el mobile no se sincronizaba con tu cuenta de PC y perdías absolutamente todo. Qué barbaridad. Sí. Por eso yo creo que están haciendo un poco la prueba en China, porque la comunidad china es bastante grande en ese sentido y por eso mismo están haciendo la distinción entre global y China. Entonces yo creo que van a hacer la prueba en China. Si ve que mola, pues quizás prueban un poco en global, pero yo creo que el mercado de móvil funciona más en eso, ¿no? En el mercado asiático más que en el resto del mundo. No lo sé, a lo mejor aquí para ti no, pero... ¿Qué pedo con el comentario del Livebot? ¿Cuál? No es cierto. Es de Giselle. ¡Qué vergüenza! ¡Qué grosero vos! Me cago en ¡Qué grosero!
Lo puso el mod. No fui yo. Está bien. Está El voto bien. automático. Una IA. Igual Vamos, es un bot con inteligencia artificial, él lo piensa solito. Bloomberg, por favor, mete el modo que solo está disponible en China, que es el Gun Game. Por favor. Es que han Ay, metido... Ese se veía muy guapo, la verdad. Sí, la verdad que sí. O sea, yo imagino que tarde o temprano acabarán metiendo esas cosas aquí en Global, porque hay incluso cosméticos chulísimos. Hay una granada que es un patito, tío. O un jumper que es un trampolín. ¿Tú sabes las ganas que tengo yo de tener un jumper trampolín? Soy como un niño con eso. Pero a ver, la versión china todavía está en beta, ¿no? ¿O ya es lanzamiento oficial? Creo que es oficial, juraría. La verdad que no tengo mucha información. No soy chino, entonces no tengo mucha información. Sí, Yo creo que es la filtraciones por versión ahí. No se me china, nota. punto. Creo que todavía Chino, no se ha chino andaluz, lanzado. un poco raro. Pero bueno, no sé. No sé si alguien más quiere decir algo del tema China. Que se viene Kyoto 2.0, ¿no? Ay, no. Se vendría un mapa chino. ¿Creéis que sacarán un mapa chino? Un mapa de Definitivamente. China. Definitivamente. Yo Con creo las que sí. pruebas que se filtraron el otro día y con el hecho de que obviamente Tencent está metiéndole mucha plata, me imagino, creo que sí. Claro, se nos olvida que realmente quien la distribuidora que está detrás de Finals, el Nexon. Ujú. Que Nexon, por si no lo sabéis, antes se dedicaba a temas de gachas y juegos así. A lo mejor por eso existe una ruleta en el de Final. No lo sé. Pero eso, ¿no? Como que se dedicaba a juegos asiáticos, entonces a lo mejor por eso tiene un poco más de presencia en Asia. O sea, me consta que han hecho eventos con incluso recompensas físicas de merchandising, de... Sí, pero el que no lo sé, metió en China fue multipacks, Tencent, Claro, Tencent que anda queriendo tiene comprar a todo. Nexon. Tencent tiene todo. Qué barbaridad. ¿Y creéis que sacarán a lo mejor algún mapa pasó exclusivo con de Raster? China? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ronaldo? No sé. Ay, sí, estás Ahí aquí. sigue. ¿Qué pasó? Te me Exclusivo Ahora, no creo que lo mantengan exclusivo. Si hacen un mapa, no creo que vayan a desaprovechar esa oportunidad para también tenerlo en el global. Yo diría que no, Es yo que- diría que sí lo lanzan también. Podríamos decir lo mismo de los modos de juego y de las skins, y sin embargo están solo en China. Sí, pero yo O creo sea, que entiendo, todavía tu posición, no pero... está el lanzamiento completo todavía. Eso es, si no me equivoco, todavía está en beta. El lanzamiento de China, porque no, supuestamente era para 2026 la versión china. Podría Según la llamada con los inversionistas de Nexon, supuestamente era 2026 el lanzamiento chino. O sea, que podemos ver quizás para 2026 que incluyan eso también en la global. Todo de Eso es lo golpe. que yo estoy pensando. Estaría muy bien, la verdad. Gerardo, Muy, muy bien. respondiendo a lo que dijiste, da tristeza que el juego no tenga tanta relevancia, espero que no termine con el Defiant. Bro, ya creo que somos prueba viva de que no va a terminar como el Defiant. Es imposible. O sea, está subiendo mucho, está ganando mucha popularidad, mucha popularidad de Final, perdón. No, y la Con el otra- tiempo, o sea, es raro que de repente No, y la otra muera. cosa es que el Defiant desapareció, no sé, a los meses de haber salido. Defiant Sí, ya sí. tiene un Pero Pero poquito más de- por encima de eso, menos X-Defiant no jugadores. ofrecía absolutamente nada nuevo. Claro. aburridísimo. No ofrecía absolutamente nada nuevo. El punto de venta de ello era que era Call of Duty de hace 20 años. Y que Nadie estaba quiere jugar Ubisoft eso. detrás, ya está. Nadie quiere jugar una cosa de hace 20 años. Por más tradicional que sea, no, nadie quiere O sea, eso. Sí querían, pero no durante largos periodos de tiempo. O sea, yo lo consideraba un juego para echar partidas, rollo, una partida al día, como Mira, mucho. Yo lo Eso, que digo eso. es que actualmente en lo que es la comunidad gamer, siempre se quejan, ¿no? De que quieren las cosas como eran antes, que eso como era antes, pero cuando te dan algo sumamente tradicional, los rechazan. Y ha pasado ya con varios juegos. Entonces, XFI es el más reciente y miren ahí como de un día para otro se fue. Ya, pues sí. O sea, ha pasado con muchos juegos como servicio, ¿eh? Y es algo que seguimos viendo constantemente. La gente dice que el Defiant está muerto, pero de verdad, gente, abrid los ojos, mirad los juegos en plan, los juegos como servicio, porque la mayoría salen y a los varios meses están muertos. O sea, The Final Pero ha sido muertos uno de de los que... verdad. Muertos de que cierran servidores, vaya. O sea, tenemos aquí Defiant, que está Ubisoft detrás, tenemos a Concord, que estaba Sony metiendo ahí los billetazos ahí en 11 la mesa. días, por cierto, 11 días para Concord. Tenemos incluso juegos del Shroud, del juego este de Shroud que hizo el streamer este famoso de habla inglesa, que también murió súper rápido. Yo qué sé, el que salió hace poco que era como un Valorant. Todo, ¿eh? ¿El qué, perdón?
Estuvo, el concepto era bueno, la idea era buena, pero Claro, quizás pero no luego usó. no saben mantenerse en el tiempo, que ese es el problema. No. Por eso digo que el The Finals, dentro de lo que cabe, aunque haya perdido muchos jugadores desde su salida y tal, ha sabido mantener a los que realmente estamos contentos con el juego. Y poco a poco está trayendo más. O sea que guay. Y el hecho de que vamos para 2 años, eso es prueba de que el juego, obvio, no está muerto y no creo que vaya a morir. Hablando sobre el tema de la gente nueva que entra y demás en el juego, voy a hacer la siguiente pregunta, que es si creéis que los eSports, que por cierto, mañana es ya empieza ya la clasificación cerrada, ¿no? Pues eso, ¿no? Si creéis que los eSports van a atraer a más público, va a atraer expectación, especialmente la Major, que yo creo que va a ser lo más tocho en Estocolmo, y si, como pregunta personal, si vais a ir a la Major, si vais a ir a Estocolmo. Creo que Ralter ha muerto. Sí. Walter ha muerto. Ha desaparecido. No, le ¿qué ha le asustado la hicieron? pregunta. ¿Qué le Le asustó la hicieron? pregunta. Se le fue el internet. No quería a lo mejor. responder. Gracias, Canary. Ah, no, ahí puso en el chat. Voy a reiniciar la ventana, se me bugueó Violeta. Bueno, a ver, para contestar la pregunta de M, a mí nunca me ha interesado lo competitivo en ningún juego. Que si traiga gente nueva, yo creo que no. Yo creo que el competitivo es muy nicho, a pesar de que sea popular en ciertos juegos, yo creo que en general es muy nicho, eso del eSport. Y si vemos cómo le pasó a Call of Duty, que cuando se enfocan demasiado en el eSport, sufre el juego en general, porque obviamente el 99.9% de los jugadores no son eSport, no son de alta gama, son gente normal. Entonces, mucho enfoque en eso yo creo que no le va bien a ningún juego. ¿Alguien más? Sí, quiere yo decir? creo que igual, yo creo que gente nueva, honestamente no, pero es muy llamativo para los que ya estamos en el juego, ¿sabes? O sea, está interesante ver cómo ha evolucionado en ese aspecto y ver pues que ahorita ya va a ser la Major, entonces para los que ya estamos yo siento que está llamativo, está interesante y probablemente nos agrade y pues no sé, no sé cómo vaya a resultar, pero creo que va a estar padre, pero como tal gente nueva, honestamente no creo. De que estará épico, estará épico. Una competencia de ese nivel, yo creo que sí, muy bonito y todo, pero como dice N, ¿traerá nueva gente? Yo creo que no. Yo no creo que a mucha gente le interese eso del eSport. Y menos en The Finals. O sea, yo creo que llega un poco tarde. También. Al público de competitivo. Y la otra cosa que yo creo es que siempre los eSports se plantean para mantener esa expectativa en los jugadores, ¿sabes? Entonces, realmente nos va a emocionar a nosotros, que ya conocemos el juego, que ya sabemos cómo funcionan las cosas, y a medida de que nosotros nos emocionamos, de pronto hacen reacciones al en vivo de ahorita de las qualifiers y de las finales, o que los mismos creadores vayan a Estocolmo a ver la gran final. Poco a poco va a ir llamando la atención de otras personas, pero es como un poquito silencioso, no va a ser como masivo. No, sí, por eso digo, yo creo que el eSport es muy nicho. Dentro de la comunidad gamer es nicho. Porque miren lo que pasó con el de Call of Duty. El Call of Duty ha venido decayendo y obviamente que el juego se encuentra en un estado muy crítico, pero aún así le metían muchísima plata, ahora ya no le meten tanta, ya no es tan así como era antes, ¿no? Lo mismo pasó con el de Halo. El de Halo, yo creo que quedan, ¿qué? 8 equipos, quizás menos. No. Y si no es un juego que ya que está establecido como League of Legends o quizás el Counter-Strike, es demasiado nicho como para que atraiga una gran audiencia. Y aunque atraiga gente que le gusta el eSport, sigue siendo nicho. Es decir, igual, perdón ¿sí? que te interrumpa. Igual, si miramos los ejemplos como de League of Legends y de Valorant, ha sabido aprovechar la oportunidad de crear eventos memorables, en el sentido de que cada vez que hacen un mundial y llegan a la final, hacen un concierto, hacen todo un show, y ya no solamente se trata de la competición, sino ser parte de ese momento entretenido que va a llegar con la competición, ¿sabes? Entonces, depende de cómo lo vayan a hacer, depende de cómo jueguen con la dinámica. También es cierto que tienen más dinero que Embark. Claro. Y encima No, si Embark tuviera dinero, yo creo que sí. En ese momento, The Finals es nicho. Entonces, un juego nicho, haciendo algo nicho,
no creo que resulte en algo grande. Es que yo honestamente creo que he llegado tarde. O sea, todo el mundo pedía competitivo desde el inicio 1 del Final, de la Season 1. ¿Qué pasa? Que han tardado tanto en sacarlo y han ocurrido tantos problemas con el tema del número de jugadores y bla, 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 que todos no sabemos ya de memoria prácticamente, que claro, ahora sale, hay cierta expectación, pero no tanta como debería haber habido en un inicio. También es cierto que gracias a que se hayan esperado se pueden hacer mucho mejor, porque han mejorado muchísimo el sistema de... Bueno, para empezar tenemos un modo de expectación que antes no había siquiera. Y luego eso, ¿no? La han ido mejorando, implementando un montón de cositas. Ahora tenemos hasta el kit cams incluso, o sea que podemos ver prácticamente todos los ángulos de las partidas. Y eso al inicio no podíamos. Pero es verdad eso, ¿no? Que hasta qué punto ese tradeo, ¿no? De decir, vale, pues calidad, pero a lo mejor no lo ve nadie. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el juego al principio se debió haber enfocado más en el eSport o en lo casual? Yo casual, 100%. Lo casual. Sí, casual. Casual también. Porque, como decía, lo que juegan eSport o a la gente que le interesa eso son un porcentaje muy diminuto, casi insignificante del público general. Entonces, desde un principio, si sacan el eSport y se centran en optimizar el juego o balancear el juego con eso en mente, yo creo que le hubiese ido aún peor al juego. Yo creo que The Finals es algo que quizás no muy, muy casual, porque obviamente hay muchos tryhards, en todos los juegos hay tryhards, independiente de qué tipo de juego sea, pero yo creo que es un juego que se presta más para libertad de expresión, de cómo te manejas en una partida y no tanto en lo mecánico del eSport. Yo creo que si hubiesen salido con eSport desde el inicio, le hubiese ido peor al juego. Pero un Bueno, poco... más o menos. Es que bueno, cuando salió la primera temporada y el juego, como había bastante gente, todos pedían de todo. Entonces estaba el nicho de los eSports, estaba los otros que todos queríamos que se optimizara en la PC. En su momento pues no estaba la Play 4. Y en consolas creo que en algunas también iba mal. Entonces creo que al principio pues pidieron tanto cosas nuevas, que si eventos más rápido, que si los eSports, porque era mucha gente de todo. Entonces al final la gente que terminó quedando fue pues la misma gente que empezó a aprender a jugar y empezó a ser competitiva, vaya. Sobre todo pues muchos top 500 pues se mantuvieron, otros se fueron. Entonces ahorita el nicho que quedó era los únicos que juegan de Finals, o al menos la mayoría, son la mayoría de gente que juega competitivamente. Claro, tiene su gente casual, pero ahorita pues la comunidad que queda es la competitiva, bueno, como en cualquier juego que tiene muerto. poca gente, ¿no? Generalmente la que se queda es la que está muy enfocada en el juego. Y pues ahorita por eso los eSports, yo creo que ahorita pues es más que nada porque la mayor gente que queda que quedaba o antes de la temporada 7 más o menos, era la gente que era muy competitiva. O sea, cuando estábamos en Steam, de que estaban de que 15,000, 13,000, 15,000, 13,000, pues eran ya los mismos de siempre, ¿no? Tanto así que hasta en Ranked te topabas a los mismos güeyes, en enemigos o como aliados. Entonces, ahí, pues, por eso está eso mismo de las rankeds, de los eSports, perdón, que ahí es donde, pues, la gente que quedaba, la comunidad que quedaba era para los eSports actualmente. Pero, pues, ahorita, pues, ya está reviviendo el juego, ya está teniendo más gente nueva. Y al final, pues, este juego, por la cantidad de cosas que tiene, igual que en Halo, yo creo que debería enfocarse más en ser casual, en tener todo casual, la mayoría de cosas casuales. Y claro, va a tener su competitivo como en todos los juegos, pero, pues, ese nicho ya se va a ir adaptando a cómo está el juego. Claro, con ciertos cambios a lo mejor en el meta pequeños, pero que al final siga siendo casual, que siga siendo divertido. Porque, pues, por ejemplo, que está muy, por ejemplo, los medianos en la season pasada, con el meta del DMAT, la GU, el Jumpad y el desfibrilador o cosas así, pues cierran mucho el meta y pues pues o sea, eso hacen, o sea, el punto es que esté variado, ¿no? Que si tú usas algo o tienes tu propia, como ellos mismos dicen, ¿no? Que si tú tienes tus habilidades, tus atributos que a ti te gustan y cómo usarlos, pues que la mayor parte sea viable, que no sea tan de que este meta va a ser definido por esto, este meta va a ser definido por esto, y así sucesivamente, vaya. Justo hablando de eso, es una pregunta que no la tengo ni apuntada, pero se me ha ocurrido sobre la marcha y creo que está bastante interesante. Las nukes, todo el mundo se echa ya las manos a la cabeza, era una mecánica que era muy casual friendly, porque prácticamente cualquier persona, tengas puntería o no, juegues en mando, juegues en PC, lo que sea, podías usarla y prácticamente podías aniquilar el equipo enemigo completo, ¿no? ¿Creéis que esa mecánica estaba bien o era pasarse de la raya en lo casual?
En esta no sé de qué hablas, explícame. Las nukes. Empiezo por aquí. Literal. Como si fuera un profesor, me pongo la cajita. Demasiado Ponte las tensión gafas para y los mí. dientes de castor. Las nukes, bueno, os lo explico porque esto es de la Season 1, Season 2 o algo así, entonces si no habéis jugado, pues obviamente os está pillando. A ver, yo la jugué, pero sí. no, de pronto no lo pillé. Vale, os comento. Al inicio del juego prácticamente empezó a haber un meta que consistía en coger un tanque de propano, llenarlo de minas y C4s y tirárselo al enemigo. ¿Qué pasa? Que el tanque de propano iba totalmente recto y los C4s al explotar, pues literalmente one-shoteabas a los enemigos. Me ha pasado alguna vez de ir 3 personas juntos, o sea, ir los 3 juntitos en mi equipo, que nos tiren una nuke y nos maten a los 3 de una sola nuke. Entonces, no sé hasta qué punto es quizás pasarse de la raya o está bien porque cualquier persona puede matar sin apenas habilidad. Yo diría que está bien, siempre y cuando le haga un arreglo que quizás el daño sea proporcional a la cantidad de jugadores que impacte con la explosión, lo que sea. Porque si seguimos eso como ejemplo y vamos limitando la creatividad del jugador, porque puede ser que algo se pase de la línea o no, entonces vamos a quedar con un juego que es igual que cualquier otro, que no tienes libertad de expresión para tú mismo crear cosas que ni los propios desarrolladores esperaban. Pero obviamente que estoy de acuerdo que bajarse a todo un equipo con un nuke está un poquito pasado de la línea, sí. Pero si lo arreglan de alguna manera, yo creo que deberían dejarlo en el juego, traerlo de vuelta al juego. A ver, yo hago aquí, antes de que continuéis hablando de esto y dando la opinión cada uno, deciros que esto lo han intentado hacer. O sea, lo que estás comentando, Billy, de intentar balancearlo, créeme que lo han intentado durante toda una season completa y parte de la season 2. De ir bajando el daño, que el tanque de propano llegue menos lejos y cosas así, o que tenga más dispersión. Y al final quedaba en las mismas. Era una mecánica que creo yo que se sentía un poco injusta en algunas cosas. No sé vosotros si opináis igual, por eso os estoy dejando este espacio para que opinéis, pero... Es que yo diría que no debería regresar porque, o sea, sí, entiendo que es divertido para alguien nuevo poner y hacer su maldad de poner un chorro de minas con sus amigos, pero luego también está el caso contrario en el que algún jugador más experimentado aplique lo mismo porque es una kill fácil, ¿no? Y bueno, para todos, incluyendo el chat, no quiero decir nada, pero todavía se puede hacer hasta cierto punto. Si la pones en las minas, si tú y tus amigos entre gordas y medianas ponen un chorral de minas en un tanque de propano, y obviamente no lo vas a lanzar, pero es una técnica medio rara porque es kamikaze. Te le pegas mucho a un enemigo y le das un melee, va a tronar todo. Entonces, técnicamente hablando, todo funciona, y si vas con un pesado, no te mueres, te quedas a poquito de vida. A menos de que tengas todas las minas cerca de ti, ahí sí a lo mejor te puedes morir. Pero bueno, todavía se puede hacer, claro, con esa limitante que ahora te haces daño tú solo o el que lo lleve portando. Pero en otro caso, les digo, o sea, en cuanto a que funcione como al principio, que era aventarla con 1,000,000 de minas y C4 y lo que sea, así como es divertido que tú lo uses, pues es lo mismo de que la gente lo puede usar contra ti. Entonces, si todos empiezas a usar esa táctica, luego puede llegar a ser frustrante porque es el primero que encuentra al otro desprevenido con esa cosa. O sea, puedes tenerlo tú y el enemigo, pero si tú te agarró de espaldas, ya te chingaste. Entonces, yo, en mi opinión, no debería regresar. Eso sí no debería regresar porque es muy sencillo abusar de ese sistema, y sobre todo la gente competitiva, pues muchas veces en los modos rápidos o en los World Tours, donde no hay skill-based matchmaking como tal, pues es muy fácil encontrarte un jugador nuevo y de por sí es fácil a veces ganarle. Ahora imagínate abusar de ese sistema de minas y estarlo tronando cada rato, pues se va a frustrar bastante el jugador nuevo, o el no tan experimentado, o el que nada más quiere divertirse sin aprender. Y pues Quieras. quieras o no, si esto llegara a regresar a como estaba en el inicio, va a terminar haciendo un meta en el que lo primero que va a hacer la gente es agarrar un tanque de gas, meterle todas las minas que puedas y lanzarlo para llevarte la kill fácil. O sea, es lo que se hacía antes, básicamente. Sí, pues. Tendrían que balancearlo. Sí, pues si volviera tendrían que balancearlo muy cañón para que no estuviera tan roto como en ese entonces. O como está ahorita. Pues, que la verdad no es la cosa más viable que puedes llegar a hacer en medio de una partida. Si te quieres divertir, lo haces. Pero es divertido, es divertido. Sí. Claro. También lo otro que pueden hacer es habilitar modos de juego
como eventos en los cuales permitan hacer esas cosas, ¿no? En el cual Hago, te puedas divertir, ¿no? Porque al fin y al cabo los nuevos eventos han hecho eso, perdonen. es que justo ha mencionado esto y quería mencionar que en China, volviendo a China, en China han puesto un modo de juego que literalmente creas una nuke con la habilidad de tu personaje. O sea, pulsas el botón de la habilidad y aparece una nuke que la coges y se la lanzas a los enemigos. Es un modo de juego que han creado para China. Esto va en serio, no estoy de coña. Ha abrazado el meme de las nukes. De hecho, no sé si lo visteis, pero pusieron una skin del del RPG, perdón, del gordo. Y es eso, ¿no? Es como un tanque de propano con una mina en la punta, ¿no? Y luego tiene el tanque de propano de amuleto y demás. Es súper gracioso. Entonces yo creo que están abarcando este meme, ¿sabes? Lo están abrazando y están generando cosas en relación a eso, ¿no? Sí, pero yo creo que como modo de juego está interesante, pero para regresarlo como tal al juego, no. O sea, No, de plano no. Sí, efectivamente. Yo estoy de Algún modo acuerdo. de juego, sí. Estoy de acuerdo. O sea, me parece algo gracioso. O sea, creo que por un lado daba una creatividad muy chula, ¿no? El hecho de poder hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? O la gente que se ponía encima de un tanque de propano, disparaba y salía volando, ¿no? Y mataba a alguien. Súper chulo. Pero es verdad que en concreto lo de las nukes creaba como mucha, no sé cómo decirlo, pero como que cualquier persona podía matar independientemente de tu rango, ¿no? O de lo buenos que seas. Y entonces daba igual que fueras diamante o que fueras bronce o madera, que si usabas la nuke ibas a matar. O sea, no sé que tengas mala puntería tirando un tanque de propano, lo cual ya tienes que ser malo para fallar un tanque de propano, pero entonces no sé, era un poco injusto, creo, en parte. O sea, yo en ese sentido me alegro que le hayan quitado, pero entiendo que haya mucha gente que le gustaba, porque eran kills fáciles, básicamente. A ver, se divertían. Claro, es que sí, es eso. Se Pero divertían viendo al era próximo demasiado abusivo, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera te estás pegando el tiro, o sea, tú vas a la caja probablemente y de repente ya todos explotaron, ya los wipearon y era como de, ¿eh? O Claro. sea, ni siquiera había necesidad de pegarte el tiro, de encontrarte con alguien cuando ya de repente ya estabas muerto. Entonces era Sí, muy abusivo. Era horrible. Además, en ese momento tú decías, vale, te pongo una torreta espada o algo. Pero no vale para nada. No. Es un tanque de propano lo que explota. Que da igual. Era muy gracioso, la verdad. Pero bueno, me ha creado mucho trauma.